Bienvenidos una vez más a su canal de salseo favorito, donde no se nos escapa ni una. CU Superíndice 3 Moestu en el dúa de hoy. Espero que es tu copyright en el listos porque hoy vamos a desentrar más menos un misterio que tiene a todo el mundo del espectro, culo turco al borde del asiento. Su es, hoy vamos a hablar de Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar a todos en Senú con diéresis al Capm. Hoy nos sumergiremos de lleno en ese torbellino de rumores, especulaciones y, lo más importante, verdades ocultas. Vamos a explorar a fondo Q copyright pasu superíndice 3, CU superíndice 3 mo pasu superíndice 3, y por Q copyright esta pareja que parecua sacada de un cuento de hadas nos deju superíndice 3 a todos con el corazu superíndice 3 en roto. Pero antes de que empecemos con todo este chisme jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de drama, intriga y por supuesto, mucho salseo. No se van a querer perder ni un detalle. Ahora vamos al grano. Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo por su talento individual, sino también copyright por la cómica innegable que demostraron en la pantalla. Su romance en Senú con diéresis al Capm traspasu superíndice 3 la ficción superíndice 3N, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y seguidas a nivel mundial. Todos queríamos que su amor de mentira se hiciera realidad, y boom, lo logramos. La confirmación superíndice 3N de su relación superíndice 3N fue un momento mágico para todos sus fans. Fotos juntos, viajes, miradas CU superíndice 3 mplices, todo era perfecto. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, las historias de amor en la vida real rara vez son tan sencillas como en la televisión superíndice 3N. Y lamentablemente la relación superíndice 3N de Ande y Kerem no fue la excepción superíndice 3N. De repente los rumores de crisis empezaron a circular. Primero fueron susurros, luego comentarios y finalmente noticias confirmadas. La pareja querida de Turcua ha terminado. El drama. Ahora, la pregunta del Miyu superíndice 3N, copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3? Copyright se esconde detrás de esa ruptura que dejó superíndice 3 a tantos corazones rotos? Agurrense porque a Q viene lo bueno. Las teorías son muchas y variadas. Algunos apuntan a las agendas apretadas de ambos, que dificultaron mantener la relación superíndice 3N a flote. Recordemos que Ande y Kerem son dos de los actores solicitados de Turcua, con proyectos constantes que los llevaban de un lado a otro. La distancia y la falta de tiempo juntos pudieron haber afectado la relación superíndice 3N. Pero vamos a profundizar en esto, mis chismosos. No solo hablamos de agendas apretadas, sino de agendas que en el mundo del espectáculo turco son casi inhumanas. Rodajes de 16 horas al día, viajes pago a otros pauses para promocionar sus trabajos, eventos sociales a los que deben asistir, contratos publicitarios que cumplir. Imaginen el copyright ese. Es una vorúgine constante que pone a prueba cualquier relación superíndice 3N, por su superíndice 3 lida que parezca. Y no solo es la falta de tiempo físico, sino la falta de tiempo mental. Cuando llegas al final del dúa exhausto, lo último que quieres es lidiar con los problemas de pareja, ¿verdad? Prefieres desconectar y recargar energías para el dúa siguiente. Y poco a poco la comunicación superíndice 3N se va resintiendo y la relación superíndice 3N se va enfriando. Otros rumores sugieren que las diferencias de carácter jugaron un papel importante. Se dice que Ande es una persona reservada e introspectiva, mientras que Kerem es extrovertido y amante de la vida social. Estas diferencias que al principio pudieron ser atractivas, con el tiempo se convirtieron en un obstáculo. Profundicemos en esta dualidad, mis queridos. Ande con su belleza tu copyright rea y su aura de misterio, siempre ha sido percibida como una persona centrada en su mundo interior. Le gusta la tranquilidad, la lectura, el arte. Disfruta de los momentos de soledad para recargar energías. Kerem, por otro lado, es un torbellino de energía. Le encanta socializar, rodearse de amigos, ir a fiestas. Es un alma libre que busca la diversión superíndice 3N y la aventura.
Al principio, estas diferencias pudieron complementarse. Ande pudo sentirse atraída por la vitalidad y el carisma de Kerem, mientras que Kerem pudo sentirse fascinado por la sensibilidad y la profundidad de Ande. Pero con el tiempo estas diferencias pudieron convertirse en fuente de conflicto. Ande pudo sentirse abrumada por la necesidad constante de socialización superíndice 3n de Kerem, mientras que Kerem pudo sentirse frustrado por la tendencia de Ande a aislarse. Como suele suceder, lo que al principio atrae, después copyright, se repele. Pero la teoría que Moon S. Fuerza ha tomado en los últimos meses es la que apunta a las presiones mediáticas y las expectativas del público. Ande y Kerem eran constantemente acosados por los paparazzi, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle en las redes sociales. Esta constante vigilancia pudo haber generado una gran presión superíndice 3n en la pareja, hacia copyright dándole sentir que vivían en una jaula de cristal. Ay, mis amores, la prensa del corazón superíndice 3n turca no perdona. Estu n al acecho 24/7, listos para capturar cualquier momento comprometedor. Y las redes sociales ni hablar. Cada foto, cada comentario, cada like es analizado hasta la saciedad por miles de fans que se sienten con derecho a opinar sobre sus vidas. Imaginen la presión superíndice 3n de tener que mantener una imagen perfecta constantemente. Es agotador. Cada cita se convierte en un evento público, cada discusión superíndice 3n en un escándalo nacional. No pueden ni siquiera ir a comprar el pan sin que los paparazzi los persigan. Es una vida sin privacidad, sin espacio para respirar. Y eso, mis chismosos, puede destruir cualquier relación superíndice 3n, por Moon S fuerte que sea. A de Moon S las expectativas del público eran muy altas. Todos querían que Ande y Kerem fueran la pareja perfecta, el ejemplo de amor ideal. Esta presión superíndice 3n pudo haber sido abrumadora para ambos, especialmente cuando las cosas no iban tan bien como parecían. Seamos honestos, mis amores, la gente idealiza mucho a las parejas de la televisión superíndice 3n. Quieren que su amor de mentira se convierta en realidad y cuando eso sucede, esperan que sea perfecto. Quieren que sean como sus personajes, que vivan en un cuento de hadas constante. Pero la realidad es que Ande y Kerem son personas normales, con sus virtudes y sus defectos, con sus problemas y sus inseguridades. No son Edse, son Ande y Kerem. Y esa presión superíndice 3n de tener que cumplir con las expectativas del público pudo haber sido demasiado para ellos. Se sintieron obligados a proyectar una imagen de felicidad y perfección superíndice 3n, incluso cuando las cosas no iban bien. Y eso, mis chismosos, es una receta para el desastre. Pero copyright dicen Ande y Kerem al respecto. A es donde las cosas se ponen aún muy interesantes. Ambos han mantenido un silencio casi absoluto sobre las razones de su ruptura. Ni Ande ni Kerem han dado declaraciones explícitas sobre el tema, lo que ha alimentado aún las especulaciones. El silencio otorga, mis amores. Y en este caso, el silencio de Ande y Kerem ha dado pie a todo tipo de teorías y rumores. Se niegan a hablar del tema, a dar explicaciones, a aclarar la situación superíndice 3n. Y eso obviamente alimenta a la prensa del corazón superíndice 3n y a los fans, que no paran de especular sobre lo que realmente pasó superíndice 3. ¿Por copyright guardan silencio? ¿Copyright ocultan? ¿Tienen miedo de revelar la verdad? Son preguntas que nos hacemos todos, mis chismosos. Sin embargo, algunos allegados a la pareja han filtrado información superíndice 3n a los medios de comunicación superíndice 3n. Estas fuentes ANU superíndice 3 ni más aseguran que la ruptura fue amistosa y que ambos mantienen una buena relación superíndice 3n. Dicen que a pesar de que ya no son pareja, siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Ay, mis fuentes ANU superíndice 3 ni más, siempre tan oportunas. Pero, ¿seremos ingenuos y creeremos esta versión superíndice 3n edulcorada de la historia? ¿Realmente creen que una ruptura tan mediática puede ser amistosa? ¿Que dos personas que estuvieron tan enamoradas pueden seguir siendo amigos como si nada hubiera pasado? Permútanme dudarlo, mis chismosos. En el mundo del espectáculo, las apariencias importan mucho. Y es posible que Ande y Kerem tu copyright, intentando proyectar una imagen de madurez y profesionalismo para evitar dañar su imagen pública.
Pero no nos engañemos, mis amores, detrás de esa fachada de amistad seguramente hay mucho dolor, resentimiento y heridas sin sanar. Ahora bien, ¿es esto realmente cierto? ¿O es solo una estrategia para proteger su imagen pública? Aquí es donde entra en juego nuestra habilidad para leer entre líneas. Si analizamos las declaraciones de Andy y Kerem, podemos notar que evitan hablar directamente sobre su relación superíndice 3N. Siempre se refieren al tema de forma general, sin entrar en detalles específicos. Bingo. Aún lo tienen. Evasiu superíndice 3N total, mis chismosos. No quieren dar ni una sola pista sobre lo que realmente pasó superíndice 3. Se limitan a decir frases genéricas como fue una etapa muy bonita, aprendimos mucho juntos, o le deseo lo mejor en el futuro. Por favor. Du copyright gense de rodeos y cu copyright tenos la verdad. Además de ese su lenguaje corporal también copyright n puede darnos algunas pistas. En las pocas ocasiones en las que han sido vistos juntos después copyright s de la ruptura, se han mostrado distantes y poco comunicativos. No hay abrazos ni miradas cu superíndice 3 cómplices ni gestos de afecto. Simplemente una cordialidad forzada. El cuerpo habla, mis amores. Y el lenguaje corporal de Andy y Kerem grita a los cuatro vientos que entre ellos hay algo más de ese que una simple amistad. Se nota la tensión superíndice 3N, la incomodidad, el deseo de mantener las distancias. No hay chispa, no hay conexión superíndice 3N. Simplemente dos personas que se ven obligadas a coincidir en eventos públicos y que intentan disimular su malestar. Esto nos lleva a pensar que aunque intenten mantener una imagen de amistad, la realidad es que su relación superíndice 3N es mucho complicada de lo que quieren admitir. Es probable que haya resentimientos, heridas sin sanar y un deseo de dejar atrás este capítulo de sus vidas. Asu es, mis chismosos. La verdad es que nadie quiere admitir que fracasó superíndice 3 en el amor. Es muy fácil mantener una fachada de amistad y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero la realidad es que la ruptura de Andy y Kerem fue un golpe muy duro para ambos, y es probable que les lleve mucho tiempo superarlo. Pero atención superíndice 3N. Porque la historia no termina aquí. En los últimos meses, han surgido rumores de una posible reconciliación superíndice 3N. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado fotos de Andy y Kerem en los mismos lugares, aunque no juntos. Esto ha desatado la euforia entre sus fans, quienes más o menos han con volver a verlos juntos. El culebro superíndice 3N continúa, mis amores. ¿Serú verdad que Andy y Kerem dándose una segunda oportunidad? ¿Están intentando reavivar la llama del amor en secreto? Las fotos son ambiguas, las fuentes no son fiables, pero la esperanza es lo último que se pierde. ¿Serú posible una segunda oportunidad para Andy y Kerem? ¿Podrán superar los obstáculos que los separaron y reavivar la llama del amor? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, su historia seguirá dando mucho que hablar. Prepárense para ese giros inesperados, mis chismosos. Ahora, vamos a adentrarnos un poco más en los personajes individuales. Anderu Parrafoel, una mujer hermosa y talentosa, se ha convertido en un icono de estilo y una figura influyente en las redes sociales. Su carrera estuvo en ascenso, y cada vez son más las marcas y proyectos que la buscan. Ande lo tiene todo, mis amores. Belleza, talento, fama, dinero. Es la envidia de muchas y la adoración superíndice 3N de muchos otros. Pero detrás de esa imagen de perfección superíndice 3N se esconde una mujer con sus propias inseguridades y sus propios problemas. Después copyright S de su ruptura con Kerem, Ande se ha enfocado en su trabajo y en su bienestar personal. Se le ha visto viajando, disfrutando de la compa más menos ua de sus amigos y familiares, y dedicando tiempo a sus hobbies. Parece estar decidida a seguir adelante y a construir un futuro brillante para sí misma. Bien por ella. A pasar pugina y a disfrutar de la vida. Por otro lado, Kerem Bürsin también copyright N ha continuado con su carrera con paso firme. Ha participado en nuevas series y películas, y ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos a nivel internacional. Al igual que Ande se ha mantenido discreto sobre su vida personal y se ha enfocado en su trabajo. Kerem también copyright N es imparable.
Es un actorazo con un carisma arrollador. Sin embargo, algunos rumores apuntan a que Kerem no ha superado del todo la ruptura con Hande. Se dice que Aune siente algo por ella y que estuvo dispuesto a luchar por una segunda oportunidad. ¿Será cierto? Uy. Aku huele a reconciliación superíndice 3N. ¿Estaru Kerem arrepentido de haber dejado ir a Hande? ¿Estaru dispuesto a cambiar para recuperarla? El drama, mis amores, el drama. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sabemos es que la historia de Hande y Kerem es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. A veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos. A veces las presiones externas pueden destruir incluso la relación superíndice 3N Mood S su superíndice 3 Lida. Y a veces el destino tiene otros planes para nosotros. Quizú ese Hande y Kerem estuvieron destinados a estar juntos. Quizú ese no. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, esperando que nos sorprendan con una reconciliación superíndice 3N inesperada. En fin, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de intriga y salseo. Hemos explorado a fondo la historia de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, desde su romance de cuento de hadas hasta su dolorosa ruptura. Hemos analizado las teorías, los rumores y las verdades ocultas que rodean esta pareja que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N. Hemos visto que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y que las presiones mediáticas y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Hemos aprendido que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos. Pero también copyright N hemos visto que el amor puede resurgir de las cenizas y que las segundas oportunidades son posibles. Así que no perdamos la esperanza y sigamos o más menos ando con un final feliz para Hande y Kerem. Quiero agradecerles a todos por acompañar más menos arme en este recorrido lleno de chisme y drama. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué copyright piensan ustedes sobre Hande y Kerem. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de todo el salseo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los superíndice 3 vídeos, que estarán llenos de mood ese drama, intriga y por supuesto, mucho chisme. Hasta la superíndice 3 mis chismosos favoritos. Los quiero.